Buenos días, vamos a presentar los ejercicios, cuatro ejercicios diferentes usando estructuras selectivas, o sea, un if. Bueno, empezaremos con el primer ejercicio, el cual dice que determines el impuesto local de un ingreso por ventas, con una regla que dice que el 3.1% del ingreso, si el ingreso es menor o igual a 9.500, lo que significa que si se gana menos o igual que 9.500, el impuesto será al 3.1%. Después, si es mayor a 9.500, pero menor a 15.000, se usará una tasa de 4.5%. Y mayor o igual a 15.000, se usa una tasa del 5%. Entonces empezamos incluyendo include. Bueno, escribimos include stdio.h, la librería principal de C. In main, la donde se guardará todo nuestro programa. Básicamente es el cuerpo de todo esto. Escribimos el return 0 de una vez para que no se nos olvide, comillas, y cerramos la llave que abrimos al inicio. Entonces hacemos una variable float, bueno, variables float para las ganancias porque pues no siempre las ganancias serán en números cerrados, el impuesto y las ganancias totales que va a ser ya libres de impuestos. Empezamos con un print donde le pedimos al usuario que ingrese las ventas que ha tenido este mes y un scam donde ponemos entre comillas el símbolo de porcentaje F, identificador de variable y la variable de ganancias con un ampersand a la izquierda para que ahí se almacene el dato. Seguimos y tenemos un if donde si ganancias es menor o igual a 9500, entonces ahí hará que la operación impuesto esté basada en es que sea igual a ganancias entre 100 por 3.1. ¿Por qué? Porque bueno, se puede usar de otra forma, pero yo lo hice de esta forma más sencilla para mí, que es donde las ganancias se dividen el 100% y se multiplica por el 3.1% para sacar lo que sería el impuesto en sí. Pero si eso no ocurre y ganancias es mayor a los 1.500 y también es menor a 15.000, entonces el impuesto se calculará de la siguiente forma: ganancias entre 100 por 4.5 para obtener 4.5%. Y si no, entonces ganancias, si es mayor o igual a 15.000, el impuesto se calculará dividiendo ganancias entre 100 pero multiplicando por 5. Y ya, terminando esta sección, seguimos con la operación ganancias totales, que será ganancias menos impuesto. Aquí pues impuestos dependerá de lo que el usuario ingrese, pero se irá almacenando desde aquí arriba hasta acá abajo. Y pues las ganancias no cambian porque va a ser lo primero que ingrese. De ahí les imprimimos que las ganancias fueron de identificador de variable con un punto 2 en medio del porcentaje y la F para que nos dé nomás dos decimales. Pero las ganancias totales descontando el impuesto fue de. Y aquí ponemos el identificador de variable con el punto 2 por los decimales y un salto de línea para que no se vea amontonado. Y después de que eso que está entre comillas, sigue con una coma, sigue ganancias, que es lo primero, y ganancias totales, que es lo segundo. Dependiendo de cómo lo pones, es cómo se pondrá, cómo se representará. Y posteriormente pongo al último un otro print donde mostraré lo que es el impuesto. El impuesto es igual a identificador y variable f, salto de línea, se cierran las comillas, coma, impuesto. Esto sería todo, al menos por este programa. Vamos a ejecutarlo. Es el primero. Entonces supongamos que tenemos 16.000. El impuesto es igual a 800 porque se basa en el 5%. Pero si ponemos, por ejemplo, 9.200,
fueron de 2.100, se sale descontar el impuesto de 8.914.80 y el impuesto civil a 285, ya usando una tasa del 3.1%. Continuamos con los siguientes ejercicios. Este es similar al anterior. Pide que el impuesto de ventas es del 8% en cualquier venta de 544 menos, pero solo del 4.7% en una venta superior a los 544. Esto solamente a calcular lo que sería el impuesto basándonos en el valor de la venta. Pero luego nos pide que si el impuesto es mayor a 329, se tiene que sumar una multa del 6% del impuesto en sí, no de las ventas. Y que debemos mostrar la venta, donde se incluye el total de la multa y el sueldo a pagar, digo el total a pagar. Y mostrarlo desglosado. Entonces, empezamos con un include stdio.h, librería principal de C, donde va siempre en cada programa. Y main, donde es una función donde se guardará todo lo que vamos a hacer aquí adentro, con su respectivo paréntesis y llave donde iniciará todo. Return 0 para que no regrese nada y se termine simplemente cuando se ejecute. Y las comillas para cerrar e empezar bueno, para que se cierre todo. Y si queremos usarlo otra vez, tenemos que ejecutarlo de nuevo. Variables float, porque usaremos decimales. Ventas, para saber para que el usuario ingrese cuánto vendió en ese periodo de tiempo determinado. Aunque aquí no se determina ningún periodo de tiempo. Pongamos que es a la semana. O es una moneda mayor como dólares. Luego el impuesto, que se calculará basándonos en las ventas. La multa, que es igual a cero. ¿Por qué? Porque la multa no se ha determinado. Y si, por ejemplo, no se pone que vale igual a cero, da cantidades muy grandes que pues que no tiene sentido. O las da negativo. Más que nada las da negativos. Y son cantidades que no existen porque no se alcanzó ese límite de 329. Bueno, no se superó ese límite. Y la venta total, descontando todo, que sería el impuesto y tal vez la multa, dependiendo. Bueno, aunque yo le hice con solo el impuesto. Ahora, colocamos un print donde se ingrese el valor de la venta, que entienda el usuario que aquí queremos que ingrese lo que vendió. Un scan con identificador de variable f, coma, ampersand ventas, para que ahí el usuario ingrese el valor de las ventas y se almacene en la variable ventas. Y comenzamos nuestros condicionales. Un if donde si ventas es menor o igual a 544, entonces la operación impuesto será igual a ventas entre 100 multiplicado por 8, por lo que nos pide el enunciado, donde si vale menos de 544 se usa una tasa del 8%. Pero si eso no se cumple y por el contrario es mayor a 544, entonces sí, ventas es mayor a 544, o impuesto se calcula de la siguiente manera: de ventas entre 100 por 4.7%. Y aquí cerramos este if else if y continuamos con un if donde calcule que si el impuesto es mayor a 329, entonces multa será igual al impuesto entre 100 por el 6%. ¿Por qué? Porque pues ventas es independiente de impuesto, por así decirlo. Porque para que se cumpla esto de aquí de 329 se necesitan cantidades grandes, como 15.000, y ahí apenas se cumple. Bueno, pues seguimos con venta total, que es igual a las ventas menos el impuesto. Definimos la operación venta total básicamente. Y ponemos prim, donde aclaramos que si aparece un valor negativo en la multa es que no se cumplió la condición, porque ese enunciado está antes de que hiciera la modificación de ponerlo igual a cero. Pero lo dejé porque se me olvidó. Y aparte para recordarlo. Pero lo voy a dejar, el cabo no afecta. Y con un salto de línea para que no se vea amontonado. Proseguimos con otro prim, donde diga el total a pagar del impuesto es identificador de variable f, donde irá impuesto, y la multa será, bueno, fue de identificador de variable f con un salto de línea para la presentación, coma, bueno, cerramos las comillas, coma, impuesto, coma, multa.
En la primera aparecerá el impuesto, en la segunda la multa, si es que hay, si no solamente aparecerá que vale cero. Y por último, un prim donde el total de la venta fue identificador de variable y ponemos que incluye, lo cual es la venta base menos el impuesto, un salto de línea y coma, se cierra comillas, coma, y la venta total. Proseguimos a mostrarlo. A ver, aquí, si por ejemplo pongo 15,000, o sea, no 150,000, aclarar que parece ok. El total a pagar del impuesto es 7,050 y la multa es de 423. ¿Por qué? Por el hecho de que, pues, pasa el límite de 329. Pero si pongo, por ejemplo, 15,000, lo pasa muy apenas. Si pongo, no sé, 14,500, también lo pasa muy apenas. Vamos a poner un número más chico, como tal vez 12,000, es más chico, un 8,900. Bueno, ya ven que sí lo muestra. Y muestra todos los decimales porque no le puse un límite de decimales, lo puse así directo. Este sería el segundo ejercicio. Continuamos con el tercero, donde nos pide que los trabajadores son calificados según su desempeño. Una calificación superior a 95 se considera excelente, entre 85 y 95 se considera buena. Ok, ok, entre 75 y menor a 85 suficiente, y debajo del 75 se considera deficiente. El problema debe mostrar el nombre de la calificación en el mensaje apropiado. Uy, este lo hice mal. Bueno, me equivoqué a la hora de escribirlo. Bueno, ahorita lo corrijo. Empezamos con el include stdio.h, librería principal de C, que siempre va en todos los programas. Un main, donde se almacenará todo lo que hagamos aquí adentro. Abrimos la llave. Además escribimos return 0 con sus comillas, sus punto y coma digo, y usamos la llave para tener todo el cuerpo. Dejaremos una variable char que usará strings o cadenas de texto con una sola variable que diga el nombre completo. De corchetes el número 70 porque son los 70 caracteres que va a admitir empezando desde el 0. Bueno, 71 en todo caso. Porque, bueno, no empezaría desde 0. Bueno, lo que importa es que aquí almacenará el nombre completo. Y un float donde sea la calificación. Entonces le pedimos al usuario que, por medio de un print, que ingrese su nombre completo, apellido sin nombre, salto de línea para que no se vea amontonado. Continuamos con un scam con el identificador de variable s, porque es un string, y coma, nombre completo. Se preguntarán por qué no hay un ampersand en este lado. Es por el hecho de que cuando son strings no necesita llevar un ampersand. Y seguimos con el siguiente print, donde ingresa el resultado de su evaluación, donde el trabajador ingresará lo que obtuvo en su examen, con un salto de línea por presentación, y contemos con un scam con el identificador de variable f, ampersand cali, saben que es ampersand para que aquí se almacene el valor, el número, y ya, un if, donde si la calificación es menor o igual a 90, nos imprima que la calificación fue excelente, pero le haré una modificación porque aquí dice 95 y 90. Ok, y que imprima calificaciones igual a excelente con su salto de línea. Prosigamos con un else if, donde si calificación es, es menor o igual a 85, ajá, 85, y menor o igual a 95, se considera una calificación buena. Entonces le decimos al programa que imprima, entre paréntesis, comillas, calificaciones igual a buena, con un salto de línea. Pero si esto no se cumple, entonces continuamos con un else if, donde si calificación es menor o igual que 75,
y mayor igual, bueno, e igual a 70, a 85, se imprima que la calificación es igual a suficiente. Algo que se me olvidó agregar, ¿qué significa estas estas líneas verticales que están aquí? Estas líneas verticales significan o sea que, que el resultado se imprimirá si calificación es menor o igual a 85 o si es mayor, perdón, al revés, si es mayor o igual a 85 o si es menor o igual a 95. Si no cumple la primera, pero cumple la segunda, se va a imprimir. Y al revés también. Y aquí es lo mismo. Si calificación es mayor o igual a 75 o igual a 85, la calificación es igual a suficiente. Entre 65 y menor 85 es suficiente. Aquí es un error. Vamos a ponerle menor 85. Menor o igual a 85. Bueno, no, de hecho sería solamente menor. Entre 75 y menor 85 es suficiente. Sería nada más así. Porque aquí ya tenemos que si es igual a 85 se ponga como buena. Continuamos con donde si calificación es igual, bueno, en el caso de que ninguna de las tres anteriores se cumpliera, si calificación es igual, bueno, es menor a 75, entonces va a imprimir que la calificación es igual a deficiente con su salto de línea. Y ya continuamos con lo último que es el prim, donde el trabajador tal, aquí el identificador de variable s, obtuvo una calificación de identificador de variable float. Cerramos, coma, nombre completo, porque ya era el nombre, y después calificación. Bueno, cali. Y lo mostraré en este momento. Pero, pues como le hice unas modificaciones, le haré otra vez el comando para hacerlo ejecutable. Menso, ejer3 y ampersand para que me lo ejecute de una vez. Ajá. Ahí está. Vamos a poner Miranda Campos Zinedine Iram alias el Uyuyuy. Oh, tenemos un error donde al parecer no fueron suficientes caracteres y por eso me pasó directo. Entonces le pondremos que valga 100. SC y pues me llame de huevo a escribirlos en mis iniciales. Y vamos a poner que saqué un 100. Excelente. Y obtuve una calificación de 100. Y ahora una de 84. 84. ZHMC 84. Calificación buena. Y este sería el tercer programa. Ahorita continuaremos con el último. Bueno, continuaremos con el último, el cual trata de, dado 3 calificaciones de examen, imprima mejorando si la tercera calificación es más alta que el promedio de los 2 primeros exámenes. Imprime empeorando si la tercera calificación es 5 o más puntos por debajo del promedio de los 2 primeros. Ok, empezamos primero creando pues, nuestro archivo. Empezamos con el include y la librería es tdio.h. Inmate, función donde se encontrarán todos los datos que todo lo que vamos a hacer, las operaciones, variables, el cuerpo básicamente de nuestro programa. Al final con un returns 0, sus comillas y cierra las llaves. Entonces primero nombramos 3 variables de calificación y una de promedio. ¿Por qué? Aunque cuando yo lo hice 3 variables de promedio, pues al último entendí que pues como solamente es comparar la calificación de la 3 con el promedio de las 2 primeras, pues solamente necesitas un promedio. Y pues 3 de calificación porque tienes que ingresarlo. Entonces empezamos con prim, que ingrese su primera calificación con un espacio entre las comillas para que no se vea pegado. Un scamp, identificador de variable f de float,
coma, ampersand, calificación 1. Ampersand para que almacene la información, para que se entienda que se tiene que almacenar la información en calificación 1. Continuamos un segundo print, donde sea que ingrese la cantidad, bueno, lo que sacó en la segunda calificación. Cerramos y continuamos con un scan con el identificador de variable f de float, coma, ampersand calificación 2, para que se entienda que quiero que lo que ingrese en esta segunda parte sea de calificación 2. Luego un último print, para que ingrese su tercera calificación con un scan identificador de variable f con ampersand calificación 3, para que aquí almacene la tercera calificación. Continuamos con la definición de promedio 2, que será igual a la suma de calificación 1 más calificación 2 dividido entre 2. Y proseguimos con un if, donde si calificación 3 es, es mayor que promedio 2, entonces que imprima mejorando. Print, entre comillas, entre paréntesis, comillas, mejorando, y un salto de línea para que no sea amontonado. O en todo caso, que si en el caso contrario, si calificación 3 es menor que promedio 2, menos 0.5, porque dice que imprimir y pruebándose la tercera calificación es 5 o más puntos por debajo del promedio. Y aunque al inicio entendí como 5, o sea, literalmente si por ejemplo sacas un 7 y le quitas 5, pues es un 2, pero pues sería mucho. Entonces por eso decidí poner 5 décimas, para que sea como más coherente. Entonces ponemos prim empeorando, que imprima que está empeorando, con salto de línea, y cerramos todo nuestro ciclo nuestra selectiva de if, else if. Por último imprimimos, primero la tercera calificación fue, entre comillas, la tercera calificación fue identificador de variable float, salto de línea, coma, calificación 3. Y por último un print que sea donde se diga, entre comillas, el promedio basado en los dos exámenes anteriores fue de identificador de variable float, salto de línea, coma, prom 2. Para que se vea la comparación y no solamente les estén diciendo que estás empeorando, estás mejorando. Tienes que saber por qué tienes que justificar la respuesta. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner que saqué un 9, un 10 y un 8. Estoy empeorando porque lo primero fue 8, pero mi promedio anterior fue 9.5. Bueno, mi promedio fue de 9.5, pero saqué un 8. Entonces va hacia abajo, va descendente. Y eso sería todo por estas explicaciones. Gracias por su atención. Corregí un error en el ejercicio 3 que no me daba cuenta. Yo anteriormente usaba ¿cómo decirle? Creo que se llama operador, si no me equivoco. El operador de I, bueno, de O, que son dos líneas verticales una al lado de la otra. Pero al ver que cuando hacía el ejercicio me salía que un 74 era una calificación buena, dije que había un error y ya lo resolví. Nomás tenía que cambiarlo por un I, para que si yo, por ejemplo, calificación si pongo que calificaré con, no sé, 86, entonces la 86 es mayor que 85 y también es menor que 95, entonces se cumple la de calificación buena. Pero si por ejemplo pongo calificación 76, pasa lo mismo. 76 es mayor que 75, pero también es menor que 84, y con eso ya se arma. Y al último, pues calificación menor o igual a 74, y pues ya. Pues, todo lo que tengo más abajo ya va a salir. Solo fue el único cambio que hice, que fue aquí en esta parte. Y lo demás está igual. Lo comprobamos. Vamos a poner mis iniciales solamente y vamos a poner un 54. Y ya, pone calificación deficiente. Es un error que
que hay que pensarle. Bueno, bueno, según yo, ¿verdad? Pero pues se consiguió lo que se quería, que era resolverlo, que es lo importante. Gracias por su atención.